Muy buena a todos. Hoy vamos a hablar de una cosa que para mí es muy importante para entender cómo funciona el mundo y diría que me ha hecho avanzar mucho, ¿vale? La energía. Si entiendes cómo funciona la energía, entiendes cómo funciona el mundo. La economía, la guerra, la tecnología, las relaciones, tu dinero, todo gira alrededor de la energía, absolutamente todo. De hecho, la palabra energía viene del griego, esto lo dejaré por aquí, que no sé cómo se dice, pero significa literalmente fuerza de acción. La energía es lo que mueve las cosas. Hay una ley fundamental de la física que es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aunque cada vez que la transformamos, una parte se pierde en forma de calor o de fricción. Por eso la energía útil siempre está limitada. Y esto explica prácticamente toda la historia del mundo. Si retrocedemos al origen del planeta, lo que vemos es energías por todas partes, ¿no? O sea, volcanes, calor infernal, radiación solar, tormentas, océanos en constante movimiento. La vida aparece precisamente porque existen flujos de energía. Las plantas capturan la energía del sol y hacen la fotosíntesis. Los animales comen plantas, ¿vale? Otros animales comen a otros animales a su vez. Al final, los seres vivos sobrevivimos constantemente intercambiando energía. Y cuando aparece el ser humano, empieza una historia muy particular, la historia de conquistar cada vez más energía. El primer gran salto fue dominar el fuego. El fuego nos permitió cocinar alimentos, fabricar herramientas, protegernos, crear armas, etc. Eso significaba algo muy simple, que era más energía disponible para sobrevivir y sobre todo un uso más eficiente de ella. Con el tiempo, por ejemplo, llegó la agricultura. Aprendimos a utilizar la energía del sol para producir alimentos a gran escala. Aprendimos a canalizar el agua para poder ayudar a nuestras plantaciones. Luego llegaron los fertilizantes, las técnicas agrícolas y la domesticación de los animales. Más energía disponible. Luego empezamos a aprovechar la energía del viento con los molinos, la energía del agua de los ríos y más tarde el carbón, el petróleo. Cada salto energético fue una revolución. Más producción, más población, más civilización. Y muchas veces también más guerras, porque la guerra en el fondo también suele ser guerra por recursos energéticos. Todos los conflictos, o la inmensa mayoría de los que hay ahora en el mundo, no son otra cosa que la búsqueda de conquistar más energía, como muchos sabréis. Al final es lo que se pretende. O sea, o bien es para conquistar territorios más productivos, o bien es para conquistar lugares con petróleo, uranio. Al final siempre vamos en busca de lo mismo. Pero probablemente la mayor revolución energética de la historia fue la electricidad. La electricidad es una forma de energía extraordinariamente eficiente. Una simple bombilla es cientos de veces más eficiente que una vela. Y el motor eléctrico cambió completamente el mundo. Permitió fábricas modernas, transporte masivo y una productividad jamás vista. La humanidad pasó a tener acceso a cantidades enormes de energía. Hoy seguimos discutiendo sobre esto. En Europa, por ejemplo, hay un debate constante sobre la energía ecológica, el coste energético y cómo producir de forma sostenible. Que además, a mí me da que pensar de si Europa, al no ser competitiva en otras formas de energía, por eso se centra tanto en la energía renovable y todo esto. Y no es tanto en pos del ecologismo. No sé, me da que pensar, ¿no? Al final nosotros no podemos competir con Estados Unidos en cuanto a energía petrolífera, o no sé, con otros países en el tema de energía nuclear, que había plantas nucleares en funcionamiento aquí y demás y se cerraron, por el motivo que fuese. No lo sé, no digo en Europa, en España, ¿no? En España se cerraron, sin embargo en Europa sigue habiendo todavía. No sé, da que pensar. Quizás al no ser productivos con otras formas de energía, por eso nos centramos tanto en la energía renovable. Porque al final la energía sigue siendo el corazón de la economía. También la energía ha conseguido que seamos mucho más eficientes trasladando información. Antes, por ejemplo, si querías enviar información de un punto a otro, tenías que enviar un mensajero o una paloma mensajera. Tenías que hacerlo de alguna forma más tangible, ¿no? Analógica. Sin embargo, ahora pues tenemos teléfonos, tenemos móviles, tenemos correo electrónico, hemos pasado por el telégrafo, por ejemplo. En fin, todo esto ha sido gracias a la energía. Cada avance reduce el coste energético de transmitir información. Ahora estamos entrando en otra revolución, que es la de los robots y la inteligencia artificial. Los robots evitan el desgaste humano y realizan tareas que antes requerían muchísimo esfuerzo. Y además ahora con la inteligencia artificial, que no es otra cosa que externalizar el conocimiento humano, lo que antes requería años de estudio o experiencia, ahora puede resolverse en segundos con ayuda de una máquina, de un ordenador, de un móvil incluso. Eso se podría considerar que es apalancamiento. Nos estamos apalancando en esas máquinas para ser mucho más eficientes. Ya no solo hemos conseguido que la energía sea más eficiente, sino que además estamos usando máquinas
para hacer más fácil ese trabajo. Es diferente, ¿no? Se podría entender la diferencia, pero claro, el apalancamiento de la energía no lo entendemos en un apalancamiento como tal, porque no la usamos directamente, ¿no? Sin embargo, al usar una máquina sí que vemos dónde está ese apalancamiento, que al final es hacer mucho más con menos energía. Bueno, por supuesto la energía también nos mueve a nosotros. A mí me gusta pensar que los seres humanos tenemos distintos tipos de energía, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la energía física, la energía mental, la energía emocional, la energía social, la energía laboral, y que en función de cómo la vayamos usando, pues si avanzamos o no, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que hay personas que nos agotan, todos, ¿no? Esto que se oye tanto de la batería social y tal, se me ha agotado la batería social, esta persona me agota. Y sin embargo hay otras personas que te recargan, ¿no? Al final es un intercambio energético. Yo, por ejemplo, tengo muy claro qué tipo de personas me desgastan y qué tipo de personas me nutren, ¿no? O me recargan esa batería. E intento evitar a las primeras y estar más con la segunda. Yo creo que todo el mundo debería tener eso claro, aunque creo que no está tan claro como podría parecer, la verdad. También hay circunstancias que consumen muchísima energía, por ejemplo, cuando tienes una reunión importante, una competición o un evento exigente, ¿no? Aquí voy a dar un pequeño consejo que a mí me ha servido mucho, ¿vale? Que es que yo intento reservar energía antes de esos momentos. Parece muy obvio, pero es que lo hago de una forma muy consciente. Yo, por ejemplo, si tengo, no sé, algún evento deportivo en 2 semanas vistas, no solo me dedico a perfeccionar aquello que vaya a hacer, sino que también voy reservando energía para estar ese día a tope. Hay gente que no, hay gente que llega agotada. No pasa, por ejemplo, con los exámenes, que yo también he pegado de eso mucho. Me doy el atracón de estudiar el día de antes o 2 o 3 días antes y llego muerto al examen. No tiene sentido. Dosifica tu energía en más tiempo para llegar, si no al 100%, casi al 100% o con el máximo de energía. Aquí vamos a llamarla, por ejemplo, pues, no sé, energía estudiantil. Vamos a intentar llegar lo más posible cargado a ese examen para hacerlo lo mejor posible, valga la redundancia, ¿no? Eso es importante. Vaya, yo creo que todo el mundo ha cometido el error de estudiar el día de antes, pero bueno, con los años te das cuenta de que no es lo más sensato. Porque es un desastre, es un desastre. Requiere un pico enorme de energía en muy poco tiempo. Y a veces sale bien, pero a otras sale fatal. Con el tiempo es normal que se aprenda mejor a gestionar esas baterías, ¿no? También pasa con el cuerpo. Luego también es interesante ver, por ejemplo, lo que pasa con el cuerpo cuando empieza a entrenar, ¿no? Haces un gasto energético para que poco a poco tu cuerpo se vuelva más eficiente y acabe gastando menos a la larga, ¿no? Es interesante, digamos que se perfecciona esa maquinaria de alguna forma, ¿no? Se afina y consigue gastar menos. O sea, consigue un motor mucho más grande, vamos a decir, ¿no? Por hacer el símil con el coche y hace que gaste menos, ¿no? Se mueve y hace que gaste menos. Bueno, a lo mejor no es mejor símil, ¿no? Porque un motor más grande suele gastar más. Bueno, en fin, supongo que me entendéis. El caso es que la maquinaria se afina y se perfecciona y consigues que gaste menos energía y pueda hacer cada vez más, ¿no? Hace lo mismo con menos esfuerzo, al fin y al cabo. Pero nuestro cerebro tiene un problema, ¿vale? Que está diseñado para sobrevivir y no para progresar. Y sobrevivir significa ahorrar energía. Por eso cuesta tanto emprender, cambiar hábitos o salir de la zona de confort, ¿no? Imagínate intentar explicarle a tu cerebro primitivo que te va a vivir a 200 kilómetros de donde naciste para emprender un negocio, para hacer no sé qué y crecer y el día de mañana estar mejor. Para él eso es absurdo. Por eso intenta que no lo haga a toda costa, ¿vale? Durante miles de años eso significaba un peligro mortal. Hoy es otro tipo de peligro, pero bueno, normalmente no es mortal, ¿no? Entonces por eso cuesta tanto, nos cuesta tanto hacer cosas que sabemos que son buenas para nosotros en el largo plazo, pero en el corto plazo para nuestro cerebro es básicamente absurdo. El cerebro siempre prioriza la supervivencia inmediata y el ahorro energético. Y bueno, la energía, como sabemos, también se puede almacenar. La energía eléctrica en forma de batería, la energía corporal en forma de grasa, la energía de conocimiento en forma de libros, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a la economía, se almacena como dinero. El dinero en realidad es energía almacenada, ¿vale? Cuando paga a alguien, lo que está es comprando su tiempo y su esfuerzo, es decir, su energía. Por eso hay energías más valiosas que otras. Y por eso una forma muy interesante de pensar los gastos es preguntarte algo muy simple, que es ¿cuánta energía de mi vida cuesta esto? Un reloj de 500 euros, un coche, una casa. Por ejemplo, hay gente que compra coches que equivalen a 3 años su sueldo íntegro. Eso es una barbaridad. Eso significa que le has regalado 3 años íntegros de tu energía laboral. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un coche que costase aproximadamente más de un par de meses de mi salario, la verdad. Porque cuando miras las cosas en términos de energía, muchas decisiones cambian. Las empresas que dominan el mundo también entienden esto. Su objetivo al final es reducir costes energéticos. Producir más con menos esfuerzo, automatizar procesos, optimizar recursos, apalancarse en tecnología.
Y aunque muchas veces pensamos que todo está inventado, la realidad es que todavía hay muchísimas oportunidades. Muchas empresas siguen funcionando exactamente igual que hace 20 años o que incluso hace 40 o 50. Siguen invirtiendo en marketing antiguo, procesos ineficientes o estructuras pesadas y muy poco productivas. Ahí existe un desfase enorme para quien sepa optimizar esa energía y vendérsela a esas empresas, ¿vale? Ya no es solo cuestión de optimizar para uno mismo o en el negocio propio, ¿no? Es una cuestión de optimizar eso y dárselo a los demás. Porque al final todo se reduce a lo mismo. Las civilizaciones avanzan cuando dominan más energía y una empresa lo mismo, avanza cuando domina más energía o mejor. Las empresas crecen cuando utilizan mejor la energía y sus recursos. Y las personas prosperan cuando invierten su energía de forma inteligente. Así que la próxima vez que tomes una decisión, puedes hacerte una pregunta muy simple. ¿Cuánta energía cuesta esto? Porque al final tu vida no es otra cosa que lo que decides hacer con la energía de la que dispones cada día. ¿Vale?